Las calles industriales del Birmingham de los años 20 se han hecho famosas en medio mundo gracias a Tommy, Arthur, Polly y demás familia Shelby. Son los personajes de Peaky Blinders, la serie de Steven Knight que llega a su fin con el rodaje de una película. Esa banda de mafiosos está inspirada en pandilleros de diferentes grupos, que comenzaron a formarse tras un incidente que ocurrió en 1890. El 22 de marzo de ese año, según el periódico The Birmingham Mail, George Eastwood entró en el pub Rainbow y pidió una cerveza de jengibre. Lo que ocurrió después es historia. Varios gánsteres le asaltaron y le dieron una brutal paliza que quedó registrada en la prensa de la época como el germen del crimen organizado que surgió sobre 1920. Hasta entonces, eran algo así como matones de barrio, un tipo de actividad delictiva menos sofisticada pero también peligrosa. La gran hambruna irlandesa, la de la patata, que terminó en 1850, provocó la muerte de alrededor de 1 millón de personas. Otro tanto, o más, abandonó el país. Los emigrantes llegaron a esas ciudades y el rechazo fue brutal. El racismo era superlativo y, en respuesta, los marginados, los más vulnerables, se agruparon. Pero los Peaky Blinders no fueron una sola banda, cuenta el documental en el que participan el propio Steven Knight y otros profesores e historiadores como Carl Chin, cuyo bisabuelo, Edward Derrick, fue uno de estos gánsteres. Eran los pandilleros locales de muchas bandas callejeras. En Birmingham, por ejemplo, llegó a haber más de 50 y recibían el nombre de la calle que dominaban. Su objetivo era encontrar formas baratas de diversión y eso llevaba a la violencia como entretenimiento, que por aquel entonces era algo bastante aceptado socialmente. No tenían nada, pero las calles les pertenecían a ellos, explica el profesor Andrew Davis. A estas bandas, formadas por los rufianes de la calle, se les empezó conociendo con el término inglés de slogging gangs, que procede de slog y se traduce algo así como golpear a alguien con todas tus fuerzas. Sin embargo, el término Peaky Blinder, empleado para referirse a este tipo de pandilleros, no se utilizó hasta 30 años después, pasado 1900. Henry Lightfoot, un delincuente de Birmingham, fue el primero que tuvo ese cuestionable honor al aparecer denominado así en un periódico. Lightfoot participó en la Primera Guerra Mundial y, como otros muchos criminales que también se alistaron en el ejército, terminó trastornado. Entre clubes de boxeo y carreras de caballos, los pandilleros fueron evolucionando. Alrededor de 1900 apareció Billy Kimber, conocido como el Al Capone británico, y las bandas se organizaron más, similares a las de la serie. Surgieron alianzas entre grupos de diferentes ciudades, pero también llegaron a enfrentarse. La primera pelea entre dos de localidades distintas fue en el hipódromo de Sandown en 1921. Era en esos recintos deportivos donde más se movían los criminales. A principios del siglo XX, el derby de Epsom atrajo a 250.000 personas. Los corredores de apuestas necesitaban la protección de los gánsteres porque controlaban las actividades ilegales, aunque posteriormente las propias mafias les extorsionaron para que pudieran seguir trabajando. La ley contra el juego de 15 años antes había prohibido todos los juegos de azar, salvo las apuestas en carreras. Lo que no cambió en este periodo posterior a la Gran Guerra fue el odio al diferente. Alfie Solomon y Edward Emanuel, mafiosos judíos de la zona de Londres, fueron víctimas del antisemitismo de la banda de Birmingham y para combatirlo alcanzaron alianzas con los malhechores italianos asentados en el barrio de Little Italy de la capital británica. Emanuel regentaba uno de los famosos Spielers, casinos ilegales, pequeños y amateurs donde los apostadores trataban de burlar la ley contra el juego. Con este relato comienza The Real Peaky Blinders, Harper y Lily, 2022, un documental de 2 capítulos que puede verse en Filmin en el marco del Festival Serializados y que explora el movimiento de estas pandillas que inspiraron la aclamada producción británica. Son las primeras bandas que surgieron en Gran Bretaña, grupos de hombres y mujeres más preocupados por su estatus que por el dinero, y que sembraron el pánico en los barrios obreros y marginales de ciudades que vivieron la explosión de la era industrial como Manchester, Salford, Londres, Liverpool o la ya citada Birmingham. La serie de televisión de Netflix Peaky Blinders ha capturado la atención de millones de espectadores con la historia de la familia Shelby y su ascenso en el mundo del crimen en el Birmingham de la década de 1920. Sin embargo, ¿fue la pandilla Peaky Blinders una realidad histórica? La respuesta es que, aunque la serie de 6 temporadas se inspira en hechos reales, muchas de las tramas y personajes son ficticios.
Los Peaky Blinders fueron una de las muchas pandillas juveniles que surgieron en las zonas marginales de Birmingham a finales del siglo XIX, una época marcada por la pobreza extrema, las tensiones sociales y una falta de oportunidades laborales. A pesar de que la serie presenta a los Peaky Blinders como una organización criminal poderosa, la banda real operaba principalmente en robos pequeños, apuestas ilegales y actos de violencia ocasionales. Pandilla Real, que operó principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX, se centraba en delitos menores y nunca alcanzó la sofisticación ni el poder mostrados en la pantalla. Según le dijo al Birmingham Mail, el historiador Carl Chin, la banda real de los Peaky Blinders eran más conocidos por su comportamiento errático y violento que por ser parte de un imperio criminal sofisticado. Los Peaky Blinders fueron una de las muchas pandillas juveniles que surgieron en las zonas marginales de Birmingham a finales del siglo XIX, una época marcada por la pobreza extrema, las tensiones sociales y una falta de oportunidades laborales. A pesar de que la serie presenta a los Peaky Blinders como una organización criminal poderosa, la banda real operaba principalmente en robos pequeños, apuestas ilegales y actos de violencia ocasionales. Los miembros de la banda eran principalmente jóvenes desempleados, algunos de los que no pasaban de los 12 años. En este contexto, la falta de empleo y la creciente marginalización de la clase trabajadora propiciaron la formación de estas bandas, que no solo luchaban por sobrevivir, sino que también imponían su dominio en las calles a través de la violencia y el miedo. Uno de los aspectos más llamativos de la serie es el personaje de Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, un líder carismático que dirige con mano firme a su familia y pandilla. Aunque el personaje es ficticio, se ha especulado que Tommy Shelby está parcialmente inspirado en Kevin Mooney, alias Thomas Gilbert, el verdadero líder de los Peaky Blinders. Mooney fue conocido por su capacidad para eludir a las autoridades y su involucramiento en delitos menores como el robo de bicicletas y estafas. Como señala el medio brasilero Tectudo, Mooney era mucho menos inteligente y astuto que el Tommy Shelby de la pantalla. Su banda nunca estuvo organizada de la forma en que la serie describe. Además, los miembros de la banda real no eran familiares entre sí, a diferencia de la unidad mostrada en la serie. Uno de los elementos más emblemáticos de los Peaky Blinders es su nombre. La serie presenta una leyenda urbana en la que se afirma que la banda escondía hojas de afeitar en sus gorras, las que usaban para cegar a sus enemigos en peleas callejeras. Sin embargo, según el historiador Carl Chin, la idea de que los Peaky Blinders usaran hojas de afeitar en sus gorras es improbable. Las hojas de afeitar eran un artículo de lujo que estaba fuera del alcance de una pandilla de clase trabajadora. En realidad, el nombre parece provenir de una combinación de su vestimenta llamativa y sus gorras con visera, conocidas como piquis, y el término blinder, que en el argot de Birmingham hacía referencia a alguien que vestía de forma llamativa. Esta teoría es respaldada por varios historiadores locales, quienes argumentan que el nombre se originó por la apariencia distintiva de los miembros de la banda. La banda de la vida real alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX, pero su dominio fue efímero. En la década de 1910, las pandillas rivales, como los Birmingham Boys, comenzaron a desplazar a los Peaky Blinders. Hacia los años 20, ya habían sido reemplazados. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto importante en la disolución de la banda, ya que muchos de sus miembros fueron movilizados y los tiempos cambiaron. Para la década de 1930, los Peaky Blinders reales ya no tenían la influencia que una vez tuvieron, y muchos de sus antiguos miembros se retiraron o fueron absorbidos por otras bandas más poderosas. Aunque Tommy Shelby y Arthur Shelby son creaciones de la ficción, algunos personajes de la vida real fueron incorporados a la trama de la serie, aunque en versiones dramatizadas. Billy Kimber, uno de los líderes de los Birmingham Boys, aparece en la primera temporada de la serie como un rival de los Shelby. En la realidad, Kimber fue una figura clave en la expansión de la influencia de las pandillas rivales a lo largo de Birmingham. Como se detalla en Screen Rant, Billy Kimber fue un verdadero capo mafioso, y aunque en la serie muere de manera violenta, en la vida real falleció de una enfermedad prolongada. De igual forma, personajes como Oswald Mosley, que en la serie es un antagonista asociado con el fascismo, también existieron en la realidad. Mosley fue el líder de la Unión Británica de Fascistas, y su inclusión en la serie resalta las tensiones políticas de la época. La mitología de los Peaky Blinders sigue viva hoy en día, tanto en la realidad histórica como en la ficción televisiva.
Mientras que la banda original estuvo marcada por crímenes menores y un descenso en la influencia a lo largo del tiempo, la serie ha creado una narrativa en la que se convierte en un imperio criminal. La popularidad de la serie ha perpetuado una versión idealizada de estos delincuentes de clase trabajadora, mientras que la realidad era mucho más sombría y menos glamorosa.